Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro club de lectura del mes de junio, nuestra tercera sesión. ¿Me podrían confirmar si hay buen sonido, si vemos la presentación? Les agradecería. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todas las personas que se conectan y nos acompañan en la noche de hoy desde Bogotá, Colombia, desde las demás ciudades de nuestro hermoso país, desde las hermosas ciudades de nuestros países hermanos a nivel mundial que nos acompañan esta noche. Continuamos entonces nuestro club de lectura. Hacemos pues nuestra convención de cada día y es que Fundat no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la Fundación Fundat. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros queremos es el desarrollo personal a través de las herramientas que Fundat tiene y a través de todos los espacios que genera para poder hacer el crecimiento de cada una de las personas. Listo, la invitación es a que tomemos nota, a que estemos súper conectados, si podemos dejar los teléfonos en silencio, desconectarnos un poquito como del entorno y adentrarnos en la tercera parte de este fenomenal libro, al cual invitamos a que adquieran a través de los medios, ya sea una librería, medios electrónicos o a través de las diferentes plataformas que puedan ofrecerle la entrega del libro en físico si lo pueden tener para que profundicen muchísimo más sobre lo que hemos visto. Nosotros estamos tratando de hacer un panel general, pero hay muchísima información de valor que se nos está quedando ahí y la invitación es para que vayan al libro, para que lo lean, para que lo detallen a profundidad y encuentren pues muchísima más información de la que yo les pueda compartir. Nuestro libro del mes, La Ligera Ventaja, como les decía, invitamos a adquirirlo en las librerías disponibles. Un agradecimiento al autor, a Jeff Olson, quien pues escribió este libro y nos dio la oportunidad de tener esta valiosa información que nos ha ido a nivel personal, me ha ayudado mucho y pues a través de la fundación podemos expandir esa información y hacerla llegar a cada una de las personas que se encuentran dentro del club de lectura. Arrancamos y continuamos con nuestra información del día. Dos caminos de vida. Nuestro autor dice lo siguiente: la grandeza siempre está en el momento de la decisión y también lo está el destino. Y esos momentos privados, sigilosos y cotidianos son los que determinan el camino que tomará su vida. Y aquí yo quiero que evaluemos un poquito cómo nos fue con la tarea de la semana pasada. Decíamos, habían varios ejercicios, podíamos arrancar con uno solo. Yo por lo menos arranqué con el de escribir las tres cosas por las cuales debo agradecer cada vez que me levanto. Y tengo que decirles que al principio fue un poco complejo, porque había un día que sí, al otro día de pronto se me olvidaba y volvía y arrancaba la tarea y de pronto duraba 3, 4, 5 días y luego otra vez me levantaba con afán. Pero el darme cuenta de que si yo empezaba a hacerlo a conciencia y que si lo primero que yo hacía era ese ejercicio y era consciente de que esos granitos de, 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 de fe, si lo podemos decir así, hacia el ejercicio, haciéndolos día a día, me iban a funcionar, pues me llevaron a que se convirtiera en un hábito y a que todos los días lo hiciera durante las primeras 3 semanas. Obviamente todavía lo hago. Llevo un muy buen tiempo haciendo eso y cada día encuentro muchísimas más cosas por las cuales agradecer. Es increíble y es impresionante la forma en cómo tú empiezas a ver cada detalle y cada cosa tan mínima y empiezas a agradecer sobre lo que tienes a tu alrededor y te das cuenta, como ya hemos venido, y de acuerdo a la definición que nuestro autor nos da, somos millonarios impresionantes. ¿Qué más nos dice nuestro autor? La verdad es que todo es curvo, no existe una línea recta verdadera, todo está siempre en constante cambio, incluso la vida. Entonces, ya en los ejemplos lo habíamos visto, hay un proceso sinoidal, y se puede llamar así, en donde si no nos mantenemos haciendo cosas muy sencillas, muy básicas, pues vamos a dar una curva, vamos a bajar y si corregimos, volvemos a subir. Lo mismo, la Tierra es redonda, la rotación de la Tierra que siempre gira alrededor del Sol, inclusive se habla y se muestra que el universo también es redondo. Entonces es impresionante lo que la vida es, lo que la profundidad del tema lleva para encontrar una cantidad de información y de cosas que a veces nosotros asumimos como verdades, pero que realmente tienen una connotación distinta y que al ir un poco más a profundidad nos vamos a dar cuenta de todo lo que se hace. Por aquí nos dice, se siente muy bien agradecer y mucho por agradecer. Si cada uno de los días que pasan empezamos a encontrar muchísimas más cosas. Los dos caminos de la vida. Entonces, nosotros ya habíamos hablado, el 5% es una de cada 20 personas las cuales hacen las cosas que les van a llevar al éxito.
Cosas básicas como alimentarse saludablemente, leer, hacer ejercicio, ser agradecido, la actitud, pensamientos, o sea, una connotación y un sinnúmero de cualidades muy sencillas que a veces se nos olvidan. Yo les decía la semana pasada, y Jeff Olson en su libro lo dice, o sea, si tú no le dices a una persona, vamos a hablar de si los que somos papás, si yo a mi hijo todos los días no le recuerdo que lo amo, es algo tan sencillo y eso es algo que se le queda a él en el corazón si yo todos y cada uno de los días se lo digo y se lo repito y si lo abrazo y con sentimiento se lo manifiesto. A veces asumimos muchas cosas y a veces por la misma rutina de vida y por lo mecánicos que nos volvemos, se nos olvida y pasamos por alto porque simplemente consideramos que no, o sea, no es necesario porque, como lo decíamos en los ejemplos anteriores, pues como él ya lo sabe, ¿para qué lo digo? No es necesario que lo repita, pero sí es necesario hacerlo. Es algo que va en las dos vías, porque sale de aquí hacia allá y así mismo se me retorna. Eso es algo mágico y es algo muy bonito y es un sentimiento que por dentro te llena. Entonces, el tiempo simplemente es el que decide a través de las acciones y todo lo que tú realizas. Entonces, o estás en el 5% que llega al éxito, o estás en el 95% que va hacia el fracaso. ¿En dónde te encuentras? ¿En cuál de los dos lados estás? Ahorita vamos a hacer una evaluación adicional. ¿Qué más dice nuestro autor? La gente exitosa entiende que el tiempo es su amigo. Entonces, él, desde el inicio, con sus ejemplos, nos habla del famoso interés compuesto. La fórmula del interés compuesto nos dice que a medida que yo voy sembrando, la cosecha la voy acumulando y voy creciendo a medida que va pasando el tiempo. Se aplica no solamente para la parte financiera, sino para todo en la vida. Si yo cambio mi hábito de tomar gaseosa todos los días por tomar agua todos los días, ¿qué va a pasar en una semana, en un mes, en un año, en 20 años, en 50 años? Si yo no contamino mi cuerpo con pues, todos los químicos y demás cosas que una gaseosa pueda tener y le doy agua, recordemos que nuestro cuerpo es 70% agua, entonces lo estoy manteniendo y le estoy permitiendo a él que funcione de manera correcta. Es como si yo le echara un carro que es de gasolina corriente, le echara a CPM, por poner un ejemplo. Entonces, pues no va a funcionar. Es como si de pronto yo en vez de gasolina le echara alcohol. No me va a funcionar. O pueda que de pronto funcione, uno nunca sabe, pero en algún momento va a fallar. Es como si de pronto yo no le hiciera cambio de aceite o en vez del aceite como tal para motor de carro, le aplicara aceite de oliva al motor. Entonces, son cosas que no nos van a llevar a ninguna parte si nosotros en el tiempo las hacemos de manera que no es. El tiempo es un amigo, es o su amigo o su enemigo. Entendamos eso. Le proveerá o lo expondrá. Depende el lado de la curva que desea montarse. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va, o sea, uno muchas veces dice, no, mañana lo hago, o pasado mañana, o eso no importa en este momento, o amanecerá y veremos, o cada día tiene su afán. Eso tiene una connotación mucho más profunda, pero pues traigo esa frase al caso porque se aplica de la manera que no es. Entonces, en el tiempo van a aparecer fallas, van a aparecer comportamientos en la parte financiera que él también nos menciona y que pues lo hemos hablado un poco y que venimos también de ciertos libros que nos han enseñado, si yo no controlo nuevamente mis gastos, si yo no tengo un presupuesto escrito, si yo no me rijo en ese presupuesto inicialmente para luego poder tener una libertad financiera, pues simplemente en el tiempo voy a estar ahogado. Si yo todo el tiempo me estoy endeudando, sacando créditos, utilizando la tarjeta de crédito, pidiendo prestado, pero no soy responsable con esos compromisos y sigo gastando y gastando y gastando y gastando, va a llegar un punto en donde definitivamente se va a evidenciar que yo no tengo más para dónde, que no tengo cómo reaccionar y voy a estar completamente inundado en deudas y no voy a tener manera de reaccionar hasta que yo sea consciente y me discipline. Y como lo decíamos en el libro anterior, el orden produce milagros, el orden para todo, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual, conductual, académica, lo que usted se quiera imaginar. ¿Qué más nos dice nuestro autor? La vida es una construcción curva. El tiempo es un constructor y elección es el arquitecto maestro. Entonces, o sea, también de qué nos estamos alimentando nosotros cada día. ¿Por qué? Porque depende de la información que yo reciba. ¿Qué estoy viendo en las mañanas cuando yo me levanto? Estoy haciendo el ejercicio de las tres cosas por las cuales debo agradecer y me comprometo a agradecer, o estoy levantándome y apenas me levanto o cojo el teléfono y miro las noticias o prendo el televisor y miro qué fue lo que pasó la noche anterior, en donde me van a mostrar que todo está mal. Entonces, ¿qué tipo de información le estoy dando yo a mi mente? ¿Qué tipo de información le estoy yo sembrando a mi corazón y o sea, a todo mi entorno? De cómo arranques tu día, así va a seguir siendo lo demás. Ahora, si yo no planeo mi día, si no planifico mi día o mi semana, pues simplemente no voy para ningún lado. Entonces, me subo en el metro, o en el autobús, o en el Transmilenio y para donde él vaya, pues ahí me monté y ahí me voy. Pero a la final no tengo un destino. Entonces, esas son cosas que se nos pasan y muchas veces no tenemos en cuenta que a futuro nos van a afectar.
Una persona que esté estudiando, por ejemplo, sabemos que en la universidad normalmente son 3 parciales y unos trabajos y unos quizzes y unas calificaciones adicionales que se hacen en curso. Pero si yo no voy a clase, si yo no estudio, si yo no leo la información que el profesor o que la universidad me entrega para la materia, pues llega el día del examen y simplemente yo no voy a dar el resultado. ¿Cuál va a ser la calificación? Pues obviamente no va a ser la mejor o no va a ser buena. Y entonces se acumulan las cosas, llega un segundo parcial y si también te va mal, pues ya definitivamente la materia la perdiste. O llegas colgado para la última evaluación y llegas con toda la presión porque si no das el resultado, pues obviamente no vas a aprobar. Entonces ahí es donde se demuestra que lo que tú acumules, sea para bien o para mal, te va a llevar. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Un niño escucha la palabra no unas 40.000 veces para cuando llega a los 5 años de edad. Es impresionante. Y este ejemplo no solamente lo vemos en este libro donde nuestro autor lo cita de esta manera, sino en otros. Y es así. Normalmente uno, por cuidar y proteger un bebé, le dice no coja, no mire, no haga, no. Pero ellos desde que nacen siempre tienen, y nosotros desde que nacimos siempre tuvimos esa curiosidad y estábamos y buscamos y queremos aprender cada cosa nueva y nos sorprendíamos con cada una de las cosas que nosotros íbamos encontrando y íbamos descubriendo. Entonces, imagínense, si estamos llenos de palabras, o sea, a los 5 años, 40.000, no, eso es una cantidad impresionante. Y la palabra sí, 5.000 veces en esos mismos 5 años. Entonces, la proporción es impresionante. O sea, la proporción es casi que de 8 a 1. O sea, es una cantidad de, 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 de negativas que nosotros vamos recibiendo que a la final nos hace que nos comportemos de una manera en donde todo el tiempo pensemos que las cosas no se van a dar o no se pueden solucionar o simplemente no se van a hacer o si yo voy a pedir a alguien ayuda me va a decir que no simplemente por el hecho de que ya estoy asumiendo que esa es la respuesta normal. Entonces, eso nos muestra él. 11 razones por las que una buena persona no funcionará y una razón por la que sí habrá efecto. Entonces, imagínense, esa es una proporción demasiado, demasiado alta y nos dice, si usted está dentro del 5%, es decir, ya lo habíamos visto, 95% de las personas van en la curva del fracaso, el 5% van en la curva del éxito, que es una de cada 20 según el estudio que él veía, que es, o sea, es impresionante. 19 personas van para abajo. La pregunta es, ¿tú dónde estás montado? ¿En los que van para abajo o en los que van para arriba? Y adicionalmente a eso, si estás en los que van para abajo y quieres ir con los que van para arriba, ¿a qué te estás comprometiendo? ¿Y qué es lo que vas a hacer para poder llegar ahí, para poder cambiar, dar ese vuelco y dar ese salto y empezar a crecer? Nos dice lo siguiente nuestro autor, la buena noticia es que ya está excepcionalmente bien orientado al éxito si usted está en esa curva del 5%. La mala es que el 95% de la gente le van a estar dando tirones, sentándose encima, haciéndole comentarios negativos y fatalistas y esforzándose por jalarlo hacia abajo y uno muchas veces lo ve. O sea, tú quieres hacer un emprendimiento y lo primero que te van a decir, no, eso no funciona, o eso no sirve, o eso no vale la pena, ¿no? Eso, o hay personas que inclusive te dicen, yo ya lo hice y eso no funciona, porque a mí no me funcionó. Pero uno le dice, ok, deme las razones o deme los hechos y los datos para demostrarme que no funciona. Y no tienen absolutamente nada de base. Entonces, ahí es donde está el reto y la fuerza que uno pueda tener para poder llegar a buen término hacia lo que uno quiere hacer. Ahora bien, si uno quiere hacer un proyecto, pues, por ejemplo, si yo voy a hacer pan, yo no le voy a ir a preguntar al señor de cerrajería, que es experto en llaves y copias de llaves y todo esto, si él me puede guiar para montar una panadería, porque él simplemente no va a entender el concepto y me va a dar unas herramientas que muy seguramente no me van a ayudar. Entonces, a eso tenemos que apuntarle. Dice nuestro autor, usted puede utilizar la ligera ventaja para liberarse de la fuerza de la vida que lo tira hacia abajo y convertirse en la mejor persona posible. O la ligera ventaja lo tirará hacia abajo, lo mantendrá aplastado y con el tiempo lo eliminará. Depende de usted. Y es así. ¿Qué hábitos me llevan a mí a ser mejor persona cada día? ¿Qué hábitos me llevan a mí a ser peor persona cada día? Digámoslo de esa forma. Entonces, la invitación es a eso, a que nos autoevaluemos, a que nos revisemos y a que miremos cómo nos estamos comportando todos los días. Es impresionante de verdad, y como les decía yo en la sesión anterior, cuando tú tienes un entorno y tú eres más consciente de lo que se está tratando, tú ya empiezas a ver cuál es la persona negativa, cuál es la persona que jala todo para abajo, que no está conforme, que siempre, como les decía en uno de los ejemplos, nuestro autor siempre está con el comentario, o sea, a mí me aumentan y yo soy un mejor empleado, si no, no. Entonces, todo ese tipo de cositas uno las va encontrando y las va viendo a medida que uno va siendo consciente. Ahora bien, ¿qué tipo de información le estoy dando yo a mi mente para que ella misma exprese hacia los demás? Vuelvo al ejemplo, si yo todos los días me levanto, agradezco y escribo las 3 cosas por las cuales
debo o debo no, estoy comprometido a agradecer y me empiezo a dar cuenta de lo abundante que soy, porque no solamente lo material, sino es una cantidad de cosas que suman, pues cómo va a ser el resto de mi día. Es una cosa impresionante. O sea, la magia está en esas cosas tan sencillas. Vuelvo al tema del agua. Si yo todos los días tomo agua muy juicioso y me concentro en que el agua me va a hidratar en el tiempo que va a pasar, que es lo que dice nuestro autor. Tenemos que aprender a darle tiempo al tiempo. Ahí es donde sí aplica la frase. No es solamente dejar pasar el tiempo y quedarnos ahí esperando a que nos resulte algo, sino generamos la acción. ¿Listo? ¿Qué más nos dice nuestro autor? Hay una actitud, un estado mental que predomina abrumadoramente en cada lado de la curva, como les decía. O está el que va para adelante, el que entiende que siempre va a tener situaciones y las va a enfrentar y no se va a asimismar en ese proceso, y está el que ve el problema y automáticamente se derrota. Entonces, ¿en dónde estoy yo? Y a nosotros muchas veces nos pasa. Y vemos que eso también tiene una connotación desde pequeños, porque si siempre nos dijeron que no, y siempre nos mantuvieron ahí, pare, pare, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, pues simplemente nuestra formación y nuestra vida se enfocó a que no podemos llegar a hacer nada. Entonces, así es el tema y a eso tenemos que llegar. Este estado mental, dice nuestro autor, predominante demostrado por las personas en la curva del fracaso es la culpa normalmente, casi siempre, y nos lo dice el autor muy al detalle, y por eso los invito a tener el libro. Las personas que ya lo están leyendo han encontrado muchísima más información de valor en él y están, pues he escuchado muy buenos comentarios acerca de este libro, y nuevamente los invito a que lo adquieran a través de los medios que en donde se encuentren disponibles. Entonces nos dice que normalmente yo siempre le echo la culpa al otro. Entonces, mi día, por ejemplo, hoy no fue positivo porque por culpa del clima. Es que como llovió, entonces hizo frío y yo pues no salí a trabajar, entonces la culpa es del clima porque como llovió, entonces no pude trabajar. Como por poner un ejemplo. Entonces, normalmente el tipo de personas que siempre van hacia abajo están buscando culpables, están mirando de qué manera se zafan de la responsabilidad y encuentran a quién darle ese peso para no asumirlo y para no poner la cara y decir, no, realmente es que a mí me dio pereza levantarme a las 5 de la mañana y me levanté a las 11 de la mañana y no hice nada. Es muy diferente. Entonces, ahí es donde está el tema. El estado mental predominante demostrado por las personas en la curva del éxito es la responsabilidad. Asumen las cosas. Entonces, si yo me levanto tarde, asumo la responsabilidad y tengo que mirar qué acciones voy a generar para resarcir esa falta o eso que dejé de hacer. Entonces, si yo me comprometí a hacer ejercicio y fui una semana y a la siguiente no lo hice, la responsabilidad es mía. Normalmente viene el sentido de la culpa. Es que el instructor no me miró, es que las máquinas están ocupadas, es que estaba haciendo mucho frío, es que me dolió la uña, entonces pues no quise ir, es que no había agua, entonces me dio pereza, es que el agua salió muy fría, entonces por eso no me bañé, preferí quedarme acostado durmiendo. Mientras que el responsable dice, me levanté tarde, no fui, pero mi compromiso es este, lo voy a resarcir de esta manera y voy a corregir todo ese tipo de cosas y las voy a hacer para poder cumplir con una meta o con el propósito que yo tengo. En el caso del gimnasio es tener un mejor estado físico para muchos. Entonces, si yo quiero un mejor estado físico, si yo quiero que mi cuerpo se sienta fuerte y se sienta mejor y que a través del tiempo, es decir, si yo tengo 40 años, que a los 75 se sienta bien, sé que lo tengo que, o sea, tengo que primero retomar los 40 años que he dejado de hacerlo y poderlo repuntar para que a mis 70 años esté bien y o sea, responda y no sea tan frágil ante un impacto o ante muchísimas cosas. Entonces, ahí es donde viene qué hago o qué voy a hacer para llegar a donde quiero llegar. Y la culpa no es del otro, siempre va a ser mía. Si yo estoy lleno de deudas y no tengo cómo pagar, ya definitivamente estoy estallado, no sé qué hacer, el presupuesto no me alcanza, la responsabilidad es mía y solo mía. ¿Por qué? Por haber tomado las decisiones que me llevaron a eso, por no ser consciente de los gastos que yo tenía, por no ser consciente de que me dejé llevar por las personas que iban hacia abajo en donde me decían eso fresco, tranquilo, que eso vámonos de paseo, relájese, eso la plata sale de algún lado. Bueno, tantos comentarios que vienen y en donde yo a la final decía, ok, listo, no, sí, hagámosle, hagámosle, que eso más adelante yo miro a ver cómo hago. Y entonces empecé a descompletar el dinero de mi presupuesto, entonces le saqué la plata al pago del servicio de la luz, saqué la plata del pago del servicio del agua para irme de paseo y luego cuando llegué a mirar a ver de dónde saco, entonces la solución es endeudarme, que no es lo más práctico ni demás, como por poner ejemplos así. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Un hombre puede fracasar muchas veces, pero no será un fracaso hasta que empiece a culpar a los otros. Esta es una frase de John Burroughs y es así. Entonces, volvemos al punto. Si yo soy responsable y si yo sé que tomé malas decisiones, yo asumo.
y aprendo. Y pongo la cara y digo, sí, yo me equivoqué, tomé las malas decisiones y yo me gasté la plata y hice lo que no era, estoy hablando del tema del presupuesto, o sí, yo me alimenté mal y yo preferí comer hamburguesas y papas fritas y gaseosas todos los días y preferí eso por encima de alimentarme bien, de comer vegetales, de comer una buena proteína, de suplementarme en un caso dado para que mi cuerpo estuviera bien, de tomar agua para generarle la energía, porque el agua, si yo hidrato bien mi cuerpo, voy a tener energía. Entonces, esa es la actitud de la persona. Entonces, cuando yo empiezo a buscar culpables y empiezo a señalar a los demás, ahí es donde me voy para el fracaso y soy un fracasado automáticamente, nos dice el autor a través de esta frase. ¿Qué más dice el autor? El 5% sabe que no hay excusas, entiende y acepta el hecho de que nadie puede perjudicarlos y que nadie puede hacerlo por ellos. Viven la vida según el axioma. Si va a ser, depende de mí. Miren esta frase tan bonita. O sea, realmente, si yo quiero algo, yo voy a hacer que pase, pero depende única y exclusivamente de mí, de nadie más, ni del entorno, ni del país, ni del político que esté a cargo, ni de nada. Depende de mí, solo de mí, si yo quiero hacerlo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy a ir y hacia dónde quiero llegar? Depende única y exclusivamente de mí y de las decisiones que yo tome cada día para llegar a eso. Ahora bien, si se presentan las diferentes situaciones que se van a presentar, las voy a asumir y voy a salir adelante. ¿Cómo? Voy a mirar de qué herramientas me puedo valer para continuar y para poder seguir avanzando en el camino y poder llegar a esa meta que me propuse. Pero no voy a mirar alrededor, ni voy a buscar culpables, ni me voy a agarrar, ni voy a buscar ese salvavidas por si de pronto no me funciona, que eso muchas veces pasa. Entonces yo miro a ver a quién le puedo echar la culpa y si no me funciona, no, es que es culpa de X, Y o Z o las circunstancias. Y ahí es donde vuelve la curva hacia abajo. Entonces si vemos, a veces sin darnos cuenta, estamos cometiendo esos errores, los cuales nos llevan hacia la curva baja del éxito. Si yo llego tarde a mi trabajo, normalmente siempre le echo la culpa al tráfico, pero resulta y pasa que si yo sé que tengo que llegar a las 8 y que de mi casa debo salir 6:30, por poner un ejemplo, para llegar antes de las 8 y me levanté a las 6 de la tarde y sé que me demoró una hora en alistarme, entonces me dieron las 7 de la mañana, y entonces llegué tarde, pero le eché la culpa al trancón. Entonces no estoy siendo responsable porque a la final, si yo llego tarde es porque yo no asumí el entorno ni tomé las decisiones correctas para no llegar tarde. Entonces, eso es lo que nos dice el autor. ¿Qué más nos dice? Los que habitan en la curva inferior son las víctimas de la vida, la gran masa a la que le suceden cosas malas. Usualmente pasa y sucede. No, es que mm, estoy mal, estoy triste porque el perro no me miró esta mañana. Entonces, por culpa del perro es que mi día no fue el mejor. Son cosas que suceden y que uno ve en el entorno. Muchas veces uno le pregunta a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, como para que no se sienta culpable. Responden a uno y uno dice, pero hello, o sea, no entiendo, ¿qué es lo que pasa? Y empiezan a buscar y a señalar la cantidad de escenarios, vuelvo y lo digo, que el sol, que el clima, que la ciudad, que la inseguridad, que, bueno, una cantidad de factores que existen, pero que a la final, si uno mira, no son directamente responsables sobre mi situación actual, pero siempre las acomodo de tal manera que me funcione. Entonces, esta es la gráfica que resume más o menos esto. Entonces hay cosas que son fáciles de hacer, pero a la vez también son fáciles de no hacer. Entonces, si las hago, me van a llevar sobre ese 5%. Si no las hago, me van a llevar sobre el 95%. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia el 5% que va hacia el éxito y que sabe y entiende que los escenarios se dan con todas las circunstancias, retos y demás? ¿O me voy con el 95% en donde la culpa es de todo el mundo, menos mía, y por eso no estoy donde yo quiero llegar? Muchas veces las personas asumen ese rol porque les da, digamos que ya agacharon la cabeza y ven que sienten que no pueden llegar a lo que quieren. Y una vez que ven que una persona les muestra su proyecto y que sabe para dónde va, entonces como que tratan de minimizarlo y jalarlo, como para que esa persona no lo haga, porque si lo hace, va a dejar en evidencia a esta persona, porque al yo hacerlo, estoy demostrando que sí se puede llegar a los resultados dependiendo obviamente de cada objetivo. Entonces, ahí está la gran diferencia. Hay una pregunta muy importante que quiero que se hagan ustedes. ¿En qué dirección va encaminada mi vida en este momento? Aquí está mostrando una serie de campos. Entonces, su salud, ¿hacia dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy nutriendo? ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Su felicidad, ¿va en la curva del 5% o va en la del 95%? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo me estoy enfrentando a todas las circunstancias que cada día se me presentan y cuál es mi reacción ante las posibilidades?
Tercero, sus amistades y relaciones son los de la curva ascendente o los de la descendente. Esta es importantísima porque, como les decía la semana pasada, uno es el resultado de las 5 personas que más cerca estén del entorno a uno. Entonces, ¿de quién me estoy rodeando? Y ahí hay que ser demasiado selectivos y hay que ser supremamente responsables en eso. No es sacar a todo el mundo y dejarle hablar, no. Es simplemente saber con quién estoy, cómo me acerco y cómo me alimento de esas energías, si se pueden llamar así, para poder llegar hacia donde quiero llegar. Porque si yo estoy con fumadores, yo voy a fumar. Eso es, en algún momento va a pasar. Si yo estoy con personas que les gusta beber demasiado, en algún momento va a resultar, voy a ser el quinto, el sexto. Si yo estoy con personas que son supremamente negativas, pues yo voy a ser el sexto. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Mi desarrollo personal, entonces aquí vienen muchas cosas que yo tengo que evaluar. ¿Voy para arriba o voy para abajo? Mis finanzas, que esta es importantísima y esto es a lo que ahorita mucha gente le está apuntando y está empezando a mirar porque ya está, o sea, ya la bola de nieve inclusive los pasó o nos pasó y fue pucha, y ya reaccionamos, pero entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, ahí está la pregunta. La siguiente. eh, mi carrera, lo que yo estudié realmente lo estoy aplicando hacia el éxito o hacia el fracaso. Y ahí es donde viene un poco el tema de lo que les decía con el ejemplo. O sea, si a mí me pagas más, yo te voy a rendir más. Y entonces, listo, digamos que la empresa, ok, te va a pagar más. Entonces, ríndame. Uy, pero es que todo eso yo no lo voy a hacer por lo que usted me está pagando. Va a seguir en ese mismo comportamiento si no se hace responsable y si está pegado a las personas que no quieren ser mejores cada día. Entonces hay muchas personas, como se los decía también la semana pasada, las que les dice que son regaladas, que son, bueno, una cantidad de palabras les dan, pero es porque son personas comprometidas que dan ese valor adicional o esa milla extra y están siempre en pro de crecer y de darse a conocer y demostrar su responsabilidad y su compromiso hacia una empresa. Porque cuando tú firmas te estás haciendo responsable de unos resultados y te estás comprometiendo. Y hay algo que también hay que rescatar mucho y es que nuestra palabra tiene valor y nuestro compromiso tiene valor. Entonces no podemos dejarlo a un lado ni olvidarlo porque eso es súper importante en la vida, no solamente a nivel profesional, sino en todos los aspectos. Y mi impacto positivo en el mundo. O sea, realmente yo valgo la pena, o sea, la gente como que se alegra de verme, como que le parece chévere que yo esté, o la gente como que me rehúsa, como que se aleja un poco, como que apenas me saluda y se corre, y si yo trato de acercarme, como que prefieren evitarme. Entonces, ahí les dejo esa autoevaluación para que ustedes mismos se revisen y miren qué está pasando y hacia dónde quieren ir. Listo, seguimos, porque es muchísima la información que tenemos y el tiempo es corto. Listo, dominando la ligera ventaja, señores. ¿Qué más nos dice nuestro autor? La búsqueda de toda meta, objetivo o sueño, sea personal, espiritual o de otra índole, es un trayecto de la ligera ventaja de mejora, aprendizaje y refinamiento constantes. Recuerden que la semana anterior hablábamos de la siembra, el cultivo y la cosecha. Todo es a través del tiempo. Entonces, si tú quieres ser profesional en lo que quieras, debes estudiar, debes aprender, debes perfeccionar esos conocimientos y expandirlos al mundo para que puedas a través de la experiencia también ser mucho más capacitado en el tema que estás haciendo. Nuestro autor dice, la gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Entonces es impresionante. Si tú te pones a mirar las biografías de las personas que mejores resultados han tenido en el mundo, todos tienen un sistema, todos tienen control sobre lo que hacen y todos son comprometidos al 100% con lo que están haciendo. Entonces, si ellos dicen, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, de lunes a domingo se están levantando. Organizan su agenda. Entonces, si el domingo no tienen que ir a trabajar, de 5 a 7 leen un libro o hacen meditación o hacen ejercicio o hacen oración, no lo sé. Pero todos los días se levantan a la misma hora, no negocian eso. Porque a veces pasa, como es domingo, suena la alarma, yo, es que 10 minuticos y ahorita me levanto. Y ahí es donde empiezo yo a negociar la vida y a negociar mis resultados, con cosas tan sencillas como el levantarme y el comprometerme a levantarme todos los días a la misma hora. Ahí ya es el punto de partida para llegar al éxito o al fracaso. ¿Hay alguna situación, dice nuestro autor, en su vida de hoy en que se dio por vencido, decidió seguir gateando por el resto de su vida en vez de buscar lo que realmente desea y lo que verdaderamente se merece? Él habla del gateo porque él, y los invito a que
profundicen más en el libro, él arranca con una reflexión sobre las personas y el ser humano. Y él dice que cuando empezamos a gatear, empezamos a explorar muchas cosas y luego empezamos a caminar y tomamos una decisión y empezamos a dar esos pasos y empezamos a caernos, a fracasar, pero seguimos haciéndolo. Entonces aquí nos dice eso, si usted ha tenido una situación en la cual ha tenido situaciones que le han hecho parar un momento, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Me quedo gateando el resto de mi vida o vuelvo y doy el paso, no importa que me caiga nuevamente, para poder llegar a donde quiero llegar? Y eso es lo que en muchas situaciones, y el 95% de acuerdo a la medida que él tiene, le pasa porque quiere hacer algo y a la final no lo consigue porque ahora baja los brazos ante la primera situación. Entonces, no la llamo problema porque es que problemas no hay, simplemente hay situaciones y las situaciones se enfrentan y se ejecutan ciertas cosas para llegar a buen término y se acabó el tema. Entonces, a eso hace referencia él y ese es el ejemplo que nos trae. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Usted renunció a la verdadera, a la verdad universal de las pequeñas disciplinas simples practicadas una y otra vez a lo largo del tiempo y moverán hasta las montañas más grandes. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, o sea, si yo me acostumbro a tomar agua, me voy con ese ejemplo y me mantengo con él, mi cuerpo, ¿cómo va a reaccionar cuando yo tenga 70 años? Vuelvo y lo manifiesto. El agua hidrata, el agua mantiene lubricados, si se puede decir así, los músculos, el agua da energía. Entonces el agua es súper fundamental para nuestro cuerpo porque le damos una bebida que no corresponde. Sí, muy rica, muy chévere. Ocasionalmente diría yo que no debe pasar, pero bueno, si lo haces, pues, pero ¿qué va a pasar si tú todos los días tomas gaseosa? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20? Vamos al tema del cigarrillo. Hoy un cigarrillo no me va a dañar mi pulmón y voy a respirar normal, pero ¿qué va a pasar en 15, 20, 30 años? Si yo me fumo un cigarrillo diario, son 365 cigarrillos en un año, en 10 años son 3650. Sigamos haciendo el cálculo. ¿Qué va a pasar con mis pulmones a 10, 20, 30 años? Por eso es que se menciona que el tiempo es el factor más importante y que yo debo respetar ese tiempo y no acelerar el proceso, porque muchas veces cuando yo quiero acelerar los procesos y quiero las cosas ya y no en el tiempo que realmente debe pasar, ahí es cuando tenemos fracasos y choques demasiado fuertes para los cuales no estamos preparados y reaccionamos de manera que no deseamos. Usted se bajó del camino del dominio. Cuando usted tiene el control de sus cosas, domina todas las situaciones y todo a su alrededor. Vamos al tema de las finanzas. Si yo no tengo un control de mis gastos, si yo no tengo un presupuesto escrito, si yo no cumplo con ese presupuesto, el dinero se me va en cosas que no son. Y entonces llega al final del mes y yo digo, no, es que no me alcanza la plata, pero tú vas a mirar y tú te vas para un Starbucks y allá te compras un café, te cuesta $5 por poner un ejemplo, y todos los días vas al Starbucks y compras el café de $5, en un mes son $150, multiplica por dónde se está yendo la plata. Entonces, si tú no eres disciplinado, si tú no eres comprometido, no vas a tener los resultados. El dolor del deseo, el deseo ardiente de poseer lo que usted carece es uno de los grandes aliados que tiene. Entonces, esa parte de carencia tiene que ser un potenciómetro, o sea, algo que realmente te lleve a buscar el resultado que quieres, porque muchas veces, como duele, entonces agachamos la cabeza y nos dejamos llevar por el dolor, y así no es. Cuando tú vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio, el cuerpo te va a doler, el cuerpo te dice, te genera una alarma porque hay un choque, hay un impacto, le estás haciendo una exigencia para el cual él no está en ese momento preparado y va a doler y muchas personas abandonan por el dolor. Cuando al contrario, es mucho más motivante y tienes que aprender a agarrarle cariño al dolor. Cuando tú le coges cariño al dolor, vas para adelante, no hay ningún problema. O bueno, si no es cariño, por lo menos tolerarlo. Entonces esa es la invitación. Aquí hay una gráfica en donde muestra dónde estoy, a dónde podría estar. Y nos dice, como él lo decía, todo es curvo, nunca, nunca, nunca es una línea recta, nunca es estable, nunca es tan fácil. Siempre hay que hacerlo, siempre hay que estar entendiendo las circunstancias y asumiendo las responsabilidades sobre las decisiones que yo estoy tomando, porque es muy fácil salir ahorita y comprarme un cigarrillo, por poner un ejemplo, si yo fumo, entonces yo dije no voy a fumar más, pero es muy fácil salir ahorita y comprarme un cigarrillo o encontrarme con el amigo que fuma y como él coge el cigarrillo, entonces yo también. Entonces ahí es donde vienen las circunstancias. Yo todo el tiempo tengo que hacer correcciones. Los invito a que en el libro lo vean, él hace un ejemplo con la conducción y es un ejemplo muy práctico y muy visual para que miremos cómo realmente cada decisión que tomamos no es recta ni lineal, la vía para poder llegar a donde quiero llegar. ¿Qué más dice? Nos dice nuestro autor, la tensión es incómoda, es por eso que la gente a veces siempre
se siente incómoda al escuchar cómo podrían ser las cosas. Cuando uno muestra cosas y cuando uno muestra mejores resultados y cuando uno proyecta alguna situación, las personas se sienten incómodas porque saben que tienen la capacidad, pero que no lo van a hacer o simplemente se derrotan sin haberlo intentado. Entonces, esa tensión hay que sentirla, pero hay que saberla aprovechar para poder llegar, como les digo, y aprovecharse de eso, valga la redundancia, a buen término de lo que yo quiero. Las visiones y los visionarios producen incomodidad en la gente. Cuando tú eres una persona que es soñadora, que habla de X o Y circunstancias o cosas a futuro, incomoda. Y esa incomodidad lleva a que la gente se vea en evidencia y por eso tiende a jalar para abajo y como a cerrarse un poco a esa posibilidad y como a correrle a eso porque se siente incapaz. Porque ya desde el inicio está diciendo, no, yo no voy a poder hacer eso, yo no veo que se pueda hacer y por eso muchas veces también eh, tratan de matar a esa persona en el buen sentido, discúlpeme la palabra, con frases o con comentarios en donde se le dice, no, o sea, usted está metido en un negocio que eso no da, que eso no funciona, eso lo están embaucando, bueno, cualquier cantidad de cosas pueden salir. Seguimos. Tiene metas de salud o estado físico, metas profesionales, sueños de vivir en otro lugar, dedicarse a otra cosa, cada una de esas imágenes que tiene de cómo podrían ser las cosas que en el momento no lo son, crea una brecha con su realidad actual. Y esto es un ejercicio muy bonito que es el famoso mapa de sueños. Yo coloco visualmente hacia dónde voy, qué quiero y cómo pues, ya tengo una visión de dónde me veo en 5 o 10 años. Viene la estrategia y el cómo lo voy a hacer. Hay dos posibilidades, o abandona la situación en la que está ahora y llega donde podría estar, o se aferra al lugar donde está y abandona donde podría llegar. Y eso es lo que está pasando. El 95% de la gente se aferra a donde está. Y es la famosa zona de confort. Se quedan quietos ahí y no se mueven porque ahí están tranquilos, porque no tienen que presionarse, porque no tienen que comprometerse, porque no tienen que disciplinarse. Y entonces, como yo no quiero hacer eso y porque no quiero sentir dolor o incomodidad, entonces me quedo donde estoy. El que se enfrenta a todos esos escenarios, a todas esas situaciones y va para adelante, créanme lo que es imparable. Gandhi lo expresó en una frase y dice, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Hay que aprender a convivir con eso. Hay que aprender a convivir con los comentarios negativos, con la cantidad de cosas que nos jalan hacia quedarnos con el montón. Entonces, ¿dónde quiero estar yo? Y decía por ahí una persona que yo escuchaba, uno debe tener actitud de foca. ¿La foca cómo es? Tiene su cuerpo lleno de grasa, entonces todo le resbala y sus orejas son internas, o sea, se escucha hacia adentro, no hacia afuera. Hay que tener actitud de foca toda la vida, simple y llanamente así. Seguimos avanzando. Invierta en sí mismo. Entonces, el mejor regalo que puede hacerse a sí mismo es también la inversión de negocios más sabia que puede hacer. También es el paso más crítico para conectar cualquier tarea desafiante y es el único paso sin el cual todas las estrategias del éxito, por más brillantes y demostradas que sean, estarán destinadas al fracaso. Entonces, vea qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, estudie, aliméntese de buena información, vaya a lugares, a sitios, rodéese de personas que le den el conocimiento para que usted sea cada día mejor. Entonces, esa es la invitación que nuestro autor nos da. ¿Qué nos dice? Otro comentario, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. Esto es una frase de Abraham Lincoln. Entonces nos dice aquí, prepárese y prepárese muy bien para que cuando tenga todas las herramientas, simplemente usted se salga enfrente y pueda llevar a cabo cualquier situación y cualquier meta que se proponga. En lo que se refiere a vivir y dominar la ligera ventaja, la fuerza más importante que puede aprovechar para acelerar y amplificar su camino por toda la vida es el aprendizaje continuo. Si yo todo el tiempo me estoy preparando, si yo todo el tiempo me estoy autocapacitando, si yo tengo ese como cultura, el aprender constantemente, voy a ser invencible en algún momento. O sea, como les decía, si yo leo un libro al mes, son 12 en un año, son 120 libros en 10 años. ¿Qué puede hacer en tu mente y en tu vida 120 libros? Veámoslo a 10 años. Sembremos poco a poco y veremos una muy buena cosecha. Este es un comentario rápido. Dice aquí, 5 ranas están sentadas en un camalote. Una decide marcharse de un brinco. ¿Cuántas quedan? Este se lo dejo de tarea. El tiempo ya se me está acabando. Para que lo analicen un poquito más a profundidad. Es muy básico al principio, pero tiene algo muy bonito y los invito a que a través del libro lo profundicen y se den cuenta de lo bonito que hay. Hay un tercer tipo, y sobre este quiero cerrar, de aprendizaje
también, que es utilizar el conocimiento a través de modelar. Dice aquí, todas las grandes tradiciones de aprendizaje dicen lo mismo. Si desea aprender a hacer algo bien, busque a alguien que ya ha dominado esa habilidad y trabaje de aprendiz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En castellano, consígase un mentor, una persona a la que usted realmente se le comprometa y se le pegue para que él lo lleve y le herede todo ese conocimiento y usted crezca. Si usted encuentra un mentor en cada parte de su vida, en cada área de su vida, créamelo que, o sea, el crecimiento va a ser exponencial y siempre va a ir avanzando hacia lo mejor. Y quiero cerrar con esto. Nunca dos mentes se juntan sin crear una tercera fuerza invisible e intangible que puede asemejarse a una tercera mente. Esta es una frase que extrae nuestro autor del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y cierra con, aplique la ley de asociación, cree su propia mente maestra, un grupo de aquellos que han optado por vivir entre el 5% y deje que lo apoyen, deje que sea el impulso debajo de las alas de sus sueños. Entonces la invitación, ¿cuál es? Y esto es con lo que yo quiero cerrar, me pasé un poquito, y es consigamos esa persona o ese grupo de personas que me potencien y me lleven a donde yo quiero llegar. Solo lo puedo hacer, pero me va a costar más. Qué bonito es poderme yo apalancar, poder agruparme con personas que vayan en la dirección que yo quiero, que sean mejores, que tengan las cualidades que yo quisiera tener, que me hace falta trabajar para poder llegar, dejarme alimentar por ellos en el buen sentido de aprender y de comprometerme, vuelvo y lo digo, con ellos al 100%, porque yo le puedo decir a un mentor, guíeme, él me va a decir, sí, tiene las puertas abiertas, pero si yo no le aparezco o le digo, sí, señor, lo voy a hacer y nunca lo hago, pues a la final no estoy haciendo nada y estoy desaprovechando esa oportunidad. Y lo más bonito y lo más rescatable es que la gran mayoría de líderes y mentores creen en uno, siempre van a creer en nosotros y siempre van a creer en nuestro potencial y por eso nos van a abrir las puertas. Entonces la invitación es a que lo hagamos así y a que adquiramos este libro, a que profundicemos muchísimo más y abrimos el espacio para las personas que quieran participar. Les agradezco muchísimo por... Micrófonos abiertos, abre tu micrófono. Ok, listo, ya. Bueno, ahora sí. Entonces, quien quiera compartir con nosotros alguna apreciación, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues antes que nada agradecer esta información tan valiosa, y para mí lo que me impactó fue lo de que si uno va a decidir gatear para siempre. La verdad es que es una reflexión para mí, que sí me llegó. Creo que eso no sería bueno. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Gracias, gracias, gracias. Y qué bonito que te conectes desde la ciudad en donde estás. Alejo Suárez, buenas noches. Bueno, primeramente buenas noches, agradecerte por este espacio, por tu dedicación, nuevamente por toda la información que nos brindas y pues realmente a fundar por este maravilloso espacio. Algo que me construyó mucho es el tema de los 5 y el 95% de la población. Entonces se dice que uno es es similar a las 5 personas con las que más se rodea. Entonces de ahí entra ese autoanálisis, bueno, si esas 5 personas que yo me rodeo más van en pos de ser ese 5% de la población, ¿sí? Entonces me queda muy chévere ese tema, entenderlo y adicional también aplicarlo y que es un llamado a buscar la vida que uno quiere con el grupo de asociación con el que se rueda. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, así es. Hacia donde uno quiere ir, debe vincularse con las personas que están o que han llegado allá. ¿Alguna otra persona que quiera compartirnos algo? Enid, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Rafa, agradecerte por este espacio. Ha sido espectacular el resumen que nos has compartido. También agradecerle a la Fundación por permitirnos crecer a través del club de lectura. Es espectacular todo lo que uno recibe para su crecimiento personal y también profesional en muchos ámbitos, ¿no? Me fascinó esta parte donde habla de la responsabilidad y de la responsabilidad de sí mismo, de hacer que suceda, de que no suceda, de quitarse las excusas y de dejar de pronto de responsabilizar a otros por los resultados que logramos en la vida. Entonces, pues me pareció espectacular y pues bueno, nos vemos conectados el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias a ti, Enid. Sí, básicamente es eso. Si yo soy responsable de mis actos y de todo lo que yo hago, simplemente el camino se me va a abrir. Y cuando yo sea consciente de esa responsabilidad, voy a empezar a evaluar y a mejorar en todos los aspectos en donde debo hacerlo para cada día ser mejor. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir algo?
Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mm, Bien. Muy bien. Bueno, me llamó mucho la atención y es que, o sea, muchas cosas, pero, o sea, lo que más me llamó fue que uno, mm, que, que como que hay que, si no estoy mal, dijeron que no hay que echar la culpa a nada, ¿no? O sea, digamos que cada quien, que se debe responsabilizar uno de sus propias decisiones y no echarle la culpa a los demás. Eso lo dijeron, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? sí, fue bien. Cuéntame rápido. Entonces, eso es algo que a mí como que me toca bastante porque como que yo en ese caso me cuesta mucho porque yo como que casi la mayoría de las cosas que me pasan me digo echarle la culpa a los demás. O sea, me la he hecho a mí porque yo sé que tengo, o sea, las cosas más, los errores que cometo me la he hecho a mí porque pues obvio yo soy el que los cometo, pero también le echo la culpa a otras personas y eso Ahí, está ahí, mal. ahí en ese Entonces, caso es importante lo que el autor nos dice, Fabián. Hay que leer mucho, pero mucho es mucho y hay que ser consciente de que cada libro siempre me va a entregar algo y tengo que empezar a ser selectivo con las personas que quieren estar, o sea, que realmente de quién me estoy rodeando para cada día ser mejor y crecer. ¿Alguna otra persona que nos quiera colaborar con un comentario para finalizar? Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. Hola, Sarita. Sí, Rafa, importantísimo. Este libro está muy bueno, realmente, porque pues tiene muchos puntos que tocan realmente las fibras de muchas personas que estamos de pronto conectados. El hecho de siempre culpar a otros, de ser incumplido de pronto en las citas y decir que fue por el tráfico, que fue por esto o por lo otro, se ve mucho. Lo otro es que el no perseverar, ¿no? Por lo general comenzamos una tarea, comenzamos algo y no perseveramos en ella, entonces pues dejamos las cosas a mitad del camino. El libro nos invita es a ser constantes, a ser perseverantes y a seguir adelante en cualquier proyecto que nos propongamos. La importancia de la palabra que hace mucho tiempo dejó de ser valiosa para muchos y que es más fácil evadirla que cumplirla, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Gran libro. De verdad que este libro está muy, 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 muy interesante. Se aprende muchísimo y gracias a Fundad por este espacio de crecimiento, por un espacio maravilloso que nos da para estar analizando cada mes un libro diferente y poder de cada libro extraer lo más importante y lo que más podemos aplicar a nuestra vida. Feliz noche y gracias. Gracias a ti, Sarita. Y de verdad que gracias a la Fundación por este espacio y por este conocimiento que todos nos podemos eh, compartir. ¿Alguna otra persona que nos quiera decir algo? sí, Rafa, yo para darte las gracias y decirles a todos que los invito a adquirir este libro. Es fantástico, pero fantástico. Y le comentaba yo a alguien que tenía en 27, casi 30 años de leer, 4 libros favoritos y este es mi quinto. Y vale la pena porque pues realmente Rafa ha hecho un excelente trabajo, pero se queda tanta información Pero tan muchas- buena que de verdad vale la pena que lo tengamos en la librería y bueno, invitadísimos todos para invitar más personas y poderlas beneficiar con este club de lectura que lo ayuda a uno a crecer mucho. Nos vemos el próximo jueves. Adelante, Rafa, mil gracias. Listo, gracias, Betty. De verdad que sí, este libro llegó en un momento de mi vida en que realmente me zarandeó mucho y me reaccionó en muchas cosas, sigo aprendiendo de él. Ahorita que lo estoy compartiendo, aprendo mucho más y la invitación es para que de verdad lo profundicen, se concentren en él y saquen el mejor provecho de este libro. Si usted quiere participar como voluntario o de alguna manera con la fundación, entonces pues los invitamos a que se unan a través de los canales Facebook, Instagram, canales de WhatsApp y nos agendamos para el próximo jueves para continuar en este maravilloso mundo del libro de nuestro gran autor, a quien le agradecemos nuevamente la invitación para que adquiramos el libro a través de los medios correspondientes donde los podamos encontrar. Y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a la Fundación y espero que mi mensaje haya sembrado algo en cada uno de ustedes. Una feliz noche para todos. Gracias, Rafa. Muchas Fundad es una gracias. entidad sin Gracias ánimo a de lucro, todos. donde encontramos en las diferentes actividades realizadas la destrucción de papel, documentación procedente de archivo obsoleto o archivo muerto, o
Cualquier material que su empresa tenga como destino a la destrucción. Toda destrucción es certificada y firmada como donación valorizada, con el cual la empresa donante puede utilizar para obtener beneficios tributarios. Con la donación, su empresa se suma a la responsabilidad social del cuidado del medio ambiente. Así los recursos obtenidos con estas donaciones son utilizados para apoyar a las comunidades menos favorecidas y que puedan lograr llevar a cabo sus emprendimientos autoproductivos y autosostenibles. Asimismo, con su donación, Fundat reconoce a su empresa o marca para que sea promovida en nuestros diferentes canales, siendo reconocida por ayudar a impactar positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Además, la Fundación también recibe como donación equipos en desuso que se encuentren en buen estado de funcionamiento como computadores, electrodomésticos, muebles, enseres, dinero o cualquier otro elemento que el donante considere pertinente, los cuales se transforman o se materializan. A la fecha hemos recibido donaciones de varias empresas privadas, personas naturales y ministerios, lo que nos ha permitido contribuir al cambio para un desarrollo potencial en la sociedad, llegando a algunas familias y personas que están buscando una oportunidad, logrando objetivos que nos acercan cada vez más a nuestra misión. Fundat cuenta con su buena voluntad de donar. Tenga en cuenta que su donación será de gran beneficio para nuestra comunidad y nuestro país, ya que toda donación y todo aporte, por mínimo que sea, es de gran ayuda para quien lo necesita. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor.